Bien, vamos a comenzar con el inicio de la clase correspondiente a la semana número 13, que corresponde a pruebas de hipótesis. ¿Ya? Pruebas de hipótesis. Entonces, esta primera parte, vamos primero a hablar una conceptualización de qué se trata, ¿ya? Y luego vamos a realizar ejercicios sobre las mismas. Entonces, algunas definiciones. Al principio vamos a ver varias definiciones. Ya hay que conocer un poquito la teoría detrás de esto. Hipótesis es una aseveración o una afirmación de una población con el propósito de poner a prueba. Para verificar si las afirmaciones es razonable se usan datos, ¿ya? En estadística, primero se plantea una hipótesis, después se hacen las pruebas para verificar la aseveración o para determinar que no es verdadera, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a realizar una afirmación sobre una población, vamos a recolectar datos, vamos a ser posibles de decir si esa aseveración o esa afirmación es verdadera o falsa. Por ejemplo, yo podría decir que el promedio de los estudiantes en una nota de certamen 2 es mayor o igual que 5. Esa es una aseveración. Y yo, si tengo los datos, si tengo datos a partir de una muestra, yo podría afirmar si eso es verdadero o falso. Entonces vamos a realizar ese tipo de actividades a partir de muestras. A partir de muestras vamos a tomar afirmaciones sobre lo que ocurre en una población. Entonces vamos a hacer pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis trata de determinar cuándo es razonable concluir, a partir del análisis de una muestra, que la población entera posee determinada propiedad y cuándo esto no es razonable. Por lo tanto, la prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad. Se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. El propósito no es cuestionar el valor calculado del estadístico muestral. El propósito es hacer un juicio con respecto a la diferencia entre el estadístico de la muestra y un valor planteado del parámetro. Cinco pasos y los vamos a revisar, ¿ya? Lo primero, que es la hipótesis, hay que recordar que un test estadístico es un procedimiento para, a partir de una muestra aleatoria y significativa, extraer conclusiones que permitan aceptar o rechazar una hipótesis, previamente emitida sobre un valor de un parámetro desconocido de una población. La hipótesis emitida se designa por H0 y se llama hipótesis nula, y la hipótesis contraria se designa por H1 y se llama hipótesis alternativa. Por lo tanto, siempre nos vamos a referir nosotros a las hipótesis como H0 y H1, donde H0 le llamamos hipótesis nula y a la H1 le vamos a llamar hipótesis alternativa. La prueba de hipótesis es un procedimiento de toma de decisiones, ¿ya? Eso deben tenerlo súper claro. Todo esto nosotros lo hacemos porque nos permite tomar decisiones, relacionadas principalmente con la elección de una acción entre dos conjuntos posibles de valores del parámetro. Es decir, en dos hipótesis estadísticas que van a ser H0 y H1. La hipótesis nula, H0, corresponde a la ausencia de una modificación en la variable investigada y por lo tanto se especifica una forma exacta. La hipótesis nula, si ustedes se fijan acá, siempre va a utilizar el signo igual, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero probar si es que las notas del curso número 2 del curso de estadística es mayor que 5, en la hipótesis nula yo siempre voy a colocar como H0 que el promedio es igual a un valor. Aquí esto nunca puede tener un signo mayor, un signo menor, menor igual o mayor que. Eso estaría errado. Siempre se usa el signo igual en la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa se especifica de manera más general. Es decir, acá yo puedo decir, imaginemos que esto es un promedio, yo puedo probar que el promedio es distinto a un valor
puedo decir que un promedio es mayor a un valor, que es menor a un valor, ¿ya? Pero eso se hace en hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces esa es la primera diferencia que hay entre H0 y H1. Si yo quisiera probar, por ejemplo, que los promedios de un curso en estadística son menores que un 5, entonces yo tendría que decir acá, mi hipótesis alternativa es que el promedio es menor que 5 y la hipótesis nula es que el promedio es igual a 5. Esa va a ser la estructura para construir las hipótesis. Y ese es el paso número 1, H0 y H1. Ahora, algunas observaciones. La hipótesis nula, H0, se refiere siempre a un valor especificado del parámetro de población, no a una estadística de la muestra, ¿ya? Nosotros estamos haciendo el supuesto de que ese H0 pertenece a la población. La letra H significa hipótesis y el subíndice 0 no hay diferencia. Por lo general hay un no en la hipótesis nula que indica que no hay cambio. Podemos respecto al valor especificado del parámetro, que es lo que les comentaba. Eso es súper importante. Si Profesor, colocamos H, dígame, se cayó, dejó de se cayó. hablar. Sí. Ya, voy a colocarlo de nuevo. Quedó como en la segunda afirmación que no estaba diciendo. Ya. Esa lo alcanzamos a ver acá. Que H0 es una afirmación que no se rechaza a menos que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente de que es falsa. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata eso. Después, el planteamiento de H0 siempre contiene un signo de igualdad, que es lo que les comentaba que es súper importante. La hipótesis nula siempre tiene el signo igual, ¿ya? Si alguien lo hace de manera distinta, comienza mal el problema o la propuesta de resolución. La hipótesis H1 es cualquier hipótesis que difiera de H0. H1 se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que H0 es falsa. El planteamiento de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del parámetro. Entonces también hay que tener cuidado. La H1 nunca puede tener un signo de igualdad absoluto. ¿Ya? Bien, una vez que nosotros declaramos las hipótesis H0 y H1, hay que definir cuál va a ser el nivel de significancia, el alfa. Recuerden que el alfa es un valor que se asocia al nivel de error, ¿ya? Generalmente nosotros utilizamos el 1%, el 5%, el 10%. Esos son los valores más utilizados en estadística, correspondientes a la significancia. Entonces, el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Se le denota mediante la letra griega alfa, también es denominada como nivel de riesgo. Entonces, para nosotros ahora, cuando hablamos del alfa, el alfa es la probabilidad de error, ¿ya? Y corresponde a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Ya? Por lo tanto, si yo digo que el alfa es 5%, significa que lo que nosotros vamos a decir estadísticamente tiene una probabilidad del 5% de estar rechazando la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces hay que definir cuál va a ser el nivel de significancia cuando nosotros realicemos una hipótesis. Este término es más adecuado ya que se corre el riesgo de rechazar la hipótesis nula, la realidad es verdadera.
Este nivel está bajo el control de la persona que realiza la prueba, es decir, el investigador. Por lo tanto, el investigador se puede dar 3 escenarios utilizando el nivel del 1, el 5, el 10, y el más clásico es utilizar un nivel de significancia del 5%. Si suponemos que la hipótesis planteada es verdadera, entonces el nivel de significación indicará la probabilidad de no aceptarla, es decir, estén fuera del área de aceptación. El nivel de confianza 1 menos alfa indica la probabilidad de aceptar la hipótesis planteada cuando es verdadera de la población. La distribución de muestreo de la estadística de prueba se divide en 2 regiones. Aquí vamos a ver la parte más técnica. La distribución de muestreo de la estadística de prueba se divide en 2 regiones. Una región de rechazo, que la vamos a llamar como la región crítica, que es el área donde nosotros rechazamos hipótesis nula, y una región de no rechazo, aceptación. Si la estadística de prueba cae dentro de la región de aceptación, no se puede rechazar la hipótesis nula. La región de rechazo puede considerarse como el conjunto de valores de la estadística de prueba que no tienen posibilidad de presentarse si la hipótesis nula es verdadera. Por otro lado, estos valores no son tan improbables de presentarse si la hipótesis nula es falsa. El valor crítico separa la región de rechazo de la de rechazo. Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros, para poder decir si es que esta hipótesis se acepta o se rechaza, nosotros vamos a utilizar una función de distribución y vamos a obtener lo que se llama un estadístico de prueba. Y este estadístico de prueba se va a contrastar con un área de rechazo y un área de aceptación. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer ahora cómo se construye este estadístico de prueba y cómo se construyen las áreas de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Bueno, algo de algunos temas técnicos que ustedes pueden ver en algún minuto son los tipos de error. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de error que existen en hipótesis? Entonces, rechazar una hipótesis no significa que ésta sea falsa, como tampoco el no rechazarla significa que sea verdadera. ¿Por qué? Porque la decisión tomada no está libre de error. Ya recuerden que trabajamos con muestras y tienen un riesgo de error. Le llamamos error tipo 1 cuando rechazamos una hipótesis que es verdadera, y le llamamos error tipo 2 cuando no rechazamos una hipótesis que es falsa. Ya nosotros nos encontramos con esos 2 tipos de errores que podríamos obtener. Bueno, la práctica de probar la hipótesis nula contra una alternativa sobre la base de la información de la muestra conduce a estos 2 posibles errores debido a la fluidez al azar en el muestreo. Es posible que la hipótesis nula sea verdadera, debido a que los datos obtenidos en la muestra sean incompatibles con ella, como puede ocurrir que la hipótesis nula sea falsa, pero no se la rechace debido a que la muestra obtenida no fuese incompatible. Entonces esas cosas pueden ocurrir. Si tenemos un que es falsa y la rechazamos, estamos en lo correcto. Y si es falsa la hipótesis y no la rechazamos, es incorrecto, estaríamos en un error tipo 2. ¿Ya? Esos son algunas definiciones conceptuales. Bueno, las pruebas de significancia dicen las probabilidades de errores tipo 1 y tipo 2 se consideran los riesgos, ¿ya?, de decisiones incorrectas. Al realizar la prueba, se toma en cuenta el error tipo 1. ¿Ya? Nosotros con la metodología que vamos a trabajar, vamos a utilizar el error tipo 1, ¿ya? Es decir, rechazar cuando algo es verdadero. Por lo tanto, la prueba es significativa si se rechaza la hipótesis nula, pues en este caso se conoce la probabilidad de haber cometido un error. Entonces, vamos ahora a calcular el valor del estadístico.
Entonces, el estadístico, valor determinado a partir de la información muestral que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Existen Profe, muchos estadísticos de prueba. Dígame. perdón que lo interrumpa, es que dejó de compartir. Ya, gracias. Ya, ahí creo que volvió. Ya, entonces vamos a calcular un estadístico de prueba y ese estadístico de prueba se obtiene a partir de los datos que vamos a recolectar de la muestra. Nosotros solo veremos el caso normal, eso significa que vamos a utilizar una tabla normal y vamos a ver los tipos de prueba. Cuando vemos los tipos de prueba, existe el caso de, este es el primer caso que ustedes van a conocer, que es la prueba bilateral o de dos extremos. ¿Ya? La hipótesis planteada se formula con la igualdad. Ejemplo, supongamos que nosotros vamos a probar, queremos probar la siguiente hipótesis. Decimos que H0, que el promedio de la población es 200, y la hipótesis alternativa es que el promedio de una población es distinto de 200. Nosotros tenemos cambié me cambié de señal, espero que esta esté mejor. Ya, entonces les decía, vamos a construir un estadístico de prueba, y si este estadístico de prueba entra en el rango menos Z0 a Z0, entramos en un área de aceptación, por lo tanto no podríamos rechazar la hipótesis nula. Y ahí nosotros concluimos que el promedio es 200 para un nivel de significancia determinado. Si el estadístico de prueba que vamos a calcular entra en esta área negra, entonces entramos en un área de rechazo y ahí tendríamos la evidencia para rechazar que el promedio es 200 y concluimos que el promedio es distinto de 200. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? El valor del estadístico de prueba y necesitamos conocer el valor de estos niveles críticos. ¿Ya? Entonces, estos niveles críticos, fíjense que acá hay alfa medio, porque vamos a obtener estos niveles críticos utilizando una significancia de alfa medio. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer siempre cuando la hipótesis nula tenga aquí el valor distinto. Ahora, también tenemos las pruebas unilaterales o de un extremo. Entonces, esto es cuando utilizamos el signo mayor igual o menor igual. Por ejemplo, acá hay un error, déjenme corregirlo al tiro. Imaginemos, tenemos el caso, el primer caso. Disculpen, pues mu sub 0, H1.
Ya, tenemos este caso que está acá. Imaginemos que mu sub 0 es 200 y el H1 es menor que 200. Si ustedes se fijan acá, el menor absoluto o el menor igual, el área de rechazo va a ser solamente el lado izquierdo. Esa va a ser el área de rechazo. Y vamos a utilizar el valor de alfa. Y cuando tengamos el caso donde H0 es que el promedio es igual a, 200, a un valor, y la alternativa es que el promedio es mayor absoluto, entonces vamos a utilizar como área de rechazo solamente el lado derecho. Entonces fíjense en las diferencias. Cuando utilizamos hipótesis alternativa utilizando el signo distinto, las áreas de rechazo son 2 colas, ¿ya? Y utilizamos alfa medio. Cuando es una sola cola, dependiendo del signo, si es que este es menor, se utiliza solamente la cola izquierda. Y si es mayor, se utiliza la cola derecha, ¿ya? Esas son las pruebas unilaterales, ¿ya? Cuando queremos probar que un estadístico es mayor o es menor. Entonces, tenemos varios escenarios. Por ejemplo, cuando se conoce la desviación estándar, ya poblacional, o el n grande, nosotros hablamos de n grande con 30 o más observaciones, el valor de prueba del estadístico es normal. Vamos a utilizar una distribución normal. Cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y el n es grande, el valor también lo vamos a probar con una normal. Gracias. ¿Ya? Y cuando la prueba para una media poblacional con una muestra pequeña, es decir, menor que 30, y desviación estándar poblacional desconocida, utilizamos el valor estadístico T. Esos que están ahí son los estadísticos de prueba, ¿ya? Esos son los estadísticos de prueba. Por lo tanto, para construir un estadístico de prueba, yo necesito el promedio de la muestra, necesito el promedio poblacional, o el que yo quiero probar, que es el H0, necesito conocer la desviación estándar y necesito conocer el tamaño de la muestra. Entonces, dependiendo de cada uno de estos escenarios, es el Z que yo voy a utilizar. Entonces, en el primer caso, donde es una población con desviación estándar poblacional conocida, o el n grande, utilizo esta fórmula. Si es que la desviación estándar es desconocida, pero el n es grande, utilizo esta fórmula que está acá, que es promedio menos el promedio poblacional dividido por la desviación muestral dividido por la raíz de n, tamaño de la muestra. Y cuando la muestra es pequeña, ¿ya?, y la media poblacional es desconocida, utilizamos esta, un estadístico que se contrasta con una T. ¿Por qué dice T? Porque es una T-student. Va a ser promedio menos el promedio poblacional dividido por desviación estándar de la muestra dividido por raíz de n, ¿ya? No es necesario que lo anoten todavía esas fórmulas porque las vamos a ver aplicadas con un ejercicio, ¿ya? Así que de ahí las voy a volver a plantear. Entonces, dijimos, lo primero es definir las hipótesis. Segundo, indicar cuál será el nivel de significancia que vamos a considerar. Tercero, construir el estadístico de prueba. Cuarto, formular regla de decisión. ¿Qué es lo que es esto? Establecer las condiciones específicas en las que se rechaza la hipótesis nula y las condiciones en las que no se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que son tan grandes o tan pequeños que la probabilidad de que se presenten bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera es muy remota. Entonces veamos acá este ejemplo, ¿ya? Imaginemos que es un ejercicio con cola derecha, es decir, estamos probando que una hipótesis nula, hipótesis alternativa, sea mayor que un determinado valor. Entonces tendríamos una cola del lado derecho,
tendríamos una región de rechazo, y esa región de rechazo viene determinado por un valor crítico. Y ese valor crítico es el que vamos a determinar ahora, que es el punto de división entre la región en la que se rechaza la hipótesis nula, que es todo el área aquí achurada, y la región en la que no se rechaza hipótesis nula, que sería la que está aquí en blanco. Cuando tenemos ese Z identificado, nosotros podemos tomar la decisión. El estadístico de prueba se contrasta con ese valor crítico y se toma la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Recordar que en una prueba de hipótesis solo se puede tomar una de las dos decisiones, aceptar o rechazar, ¿ya?, la hipótesis nula. Destacamos que siempre existe la posibilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no debiera haberse rechazado error tipo 1. También existe la posibilidad de que la hipótesis nula se acepte cuando debería haberse rechazado, que sería nuestro error tipo 2. Entonces vamos a ver un ejemplo para poder entender cómo se aplica esta teoría de las hipótesis nulas. ¿Bien? Antes de eso, chiquillos, me dan un minuto, por favor.